Solo en contados casos la brecha que divide la sociedad es tan visible como aquí en París, sobrevolando la ciudad en helicóptero. A la izquierda de la gran autopista se encuentra el centro con sus barrios residenciales. Allí se hacen las leyes. A la derecha están los suburbios en los que la ley no tiene valor. La canción de rap habla de la vida de los jóvenes en los barrios bajos, de los forajidos olvidados por la política. Consumen drogas prohibidas como hachís, cocaína y heroína para escapar al desencanto. Uno de los toxicómanos pregunta: ¿cómo puedo confiar en un Estado que me envía a los criminales para poder satisfacer mis deseos y sueños cuando los demás pueden comprar su aguardiente, su cerveza y su vino en cualquier supermercado? ¿Qué sociedad es esa que convierte a sus jóvenes en criminales? En 1997, en uno de estos suburbios, se celebraba un congreso de varias ciudades europeas con motivo de encontrar vías para aliviar el sufrimiento generado por las drogas. El político verde alemán Daniel Cohn-Bendit ha acudido para decirles unas cuantas verdades a los participantes en el congreso, por ejemplo, acerca de los jóvenes que se ven obligados a ganarse la vida vendiendo droga. Al tratar con una organización capitalista que le propone la venta de drogas a un joven cuya familia entera está en el paro, prometiéndole posibles ganancias de hasta 130.000 pesetas diarias, la tentación es tal que muchos de ellos aceptarán por muy fuerte que sea el nivel de represión. Desde hace años Francia está llevando a cabo una auténtica guerra antidroga, sin éxito, como reconoce el ministro de Sanidad del país. A pesar de la represión, los sondeos efectuados por Francis Courtel demuestran que el consumo de drogas ha aumentado. Y sabemos que en el resto de Europa ocurre lo mismo. Al mismo resultado llega el análisis de la situación que hay en Frankfurt, la capital europea del dinero. Aquí la miseria de la droga se ha asentado en medio de las torres financieras. El jefe de policía delegado habla acerca de los 30 años de lucha antidroga. El intento de combatir la droga mediante un mayor nivel de represión ha fracasado, o digamos, nunca ha estado coronado por el éxito. Zúrich, la capital de las cuentas numeradas, cada año aumenta la cantidad de droga incautada por la policía y el número de personas arrestadas. El jefe de policía. La mayor cantidad de incautaciones no tiene ningún tipo de repercusión sobre el mercado, ni en el sentido de un alza de precios, ni en una reducción de la oferta. El mercado está inundado de todo tipo de estupefacientes, no solo en Suiza, sino en toda Europa. En el nombre de la droga. A propósito del tráfico de estupefacientes. Hamburgo, las 6 de la mañana. Comienza un día normal en el frente del narcotráfico. La Brigada Negra, compuesta por 11 oficiales de aduanas, comienza a registrar un barco bananero. En otro barco de la misma compañía acaban de hallar cocaína. El registro de un barco lleva 2 días, tiempo suficiente para reflexionar acerca de la miseria de la droga. Los marineros y la gente del mar es pobre. No se gana mucho. En los barcos de los países del este a veces no reciben el sueldo durante varios meses. Vienen de Sudamérica. Allí se les ha contactado y en algunas ocasiones por dinero, en otras por chantaje, acceden a transportar los estupefacientes. Es imposible registrar más que los lugares más comunes. En consecuencia, la cuota de éxitos es baja. Usted antes ha sido capitán de la Marina Mercante, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos escondites cree usted que puede haber en un barco? Los expertos de aduanas han dicho en una ocasión que puede haber unas 30.000 posibilidades de ocultar algo a bordo de un barco de este tamaño. Las 10 de la mañana en la frontera que separa Alemania y Holanda. El objetivo de los controles efectuados son los turistas que traen hachís desde Venlo y Ámsterdam. Suele haber suerte en este tipo de registros.
Después de pocos minutos, el primer hallazgo. Esto estaba suelto en el coche, envuelto simplemente. Poco después, un segundo funcionario pesa y analiza la cantidad incautada. ¿Cuánto hay? 13,2 gramos de marihuana y 4,4 gramos de hachís. ¿Qué ocurrirá ahora? Se lo enviamos a la investigación aduanera, al fiscal y al juzgado. ¿Y el juzgado acabará sobreseyendo la causa? Con esta cantidad yo diría que no. ¿Es esta una cantidad típica cuando encuentran ustedes algo? En este momento sí. De momento solemos coger más bien a los pequeños consumidores. Los más grandes, el diablo sabrá qué pasa con ellos. ¿Los grandes traficantes no pasan por aquí? También pasan por aquí, pero la cuestión es si entonces estamos aquí nosotros. Los pequeños son capturados, pero los grandes suelen pasar. Se tarda unos 2 días en registrar un camión y para eso no hay gente. De nuevo en Hamburgo, una de las puertas hacia Europa. Su puerto registra un movimiento de más de 6.000 barcos entrando y saliendo, muchos de ellos procedentes de América Latina y Asia. Hay 20 oficiales de aduanas y policías buscando la famosa aguja en el pajar, la droga. Con este moderno aparato cada día se pueden examinar unos 150 contenedores con la ayuda de rayos. La máquina es nueva, una pequeña revolución en la investigación de estupefacientes. La reconstrucción de uno de los hallazgos más espectaculares de los últimos tiempos. Dentro de un contenedor había 2 coches antiguos procedentes de Uruguay que iban a ser vendidos en Alemania. En ambos depósitos encontramos un total de 68 kilos de cocaína. Esta es la vista lateral. Y aquí, visto desde arriba, se ve muy bien que hay objetos en la zona de los depósitos. Después, procedimos a abrir los depósitos para acceder a su contenido. Los paquetes de cocaína. ¿Este ha sido el único gran hallazgo de cocaína hasta el momento? De esta magnitud, sí. La policía ha incautado 68 kilos de cocaína. Para un país como Alemania representa el gasto total de un máximo de 4 días. Hay una superproducción de cocaína y heroína. Los almacenes europeos están rebosando. Solo se descubre y confisca entre un 5 y un 10% de las drogas introducidas ilegalmente. Los policías y los oficiales de aduanas se preguntan si la política represiva en la lucha antidroga tiene algún sentido. En los suburbios parisinos, donde una empresa tras otra cierra sus puertas, el tráfico de drogas se ha convertido en una importante fuente de ingresos. Quien pretenda cambiar eso tiene que crear puestos de trabajo. Tal vez los millones que les cuesta la prohibición de las drogas a la policía y a las cárceles estarían mejor invertidos en este ámbito. Pero la política aún no se atreve a adaptar a la realidad las leyes que nadie obedece. El ministro francés de Sanidad, Bernard Kouchner. ¿Nos estamos aproximando a una modificación de la ley de 1970? Espero que sí. Pero hace falta ser convincente. Incluso hay que convencer a los propios amigos. Hay un debate a propósito de la liberalización de las drogas blandas. Hoy todavía no puedo tomar una decisión al respecto, pero es una vía de posible reflexión. En todo caso, los últimos datos apuntan a una duplicación de los consumidores de cannabis en Francia, lo que me parece que justifica aún más la pregunta de si la represión es la única solución. París, marzo de 1998. Duras penas de cárcel para los organizadores de una manifestación a favor de la legalización del cannabis. El fiscal exige 3 meses de cárcel para uno de los organizadores porque se supone que hizo apología de la droga.
111 personas de la vida pública francesa confiesan haber consumido drogas. El periódico Le Monde comenta que el consumo de drogas sigue siendo un tema tabú. Desde hace 30 años existe un debate al respecto, pero nada cambia. Los expertos franceses en el tema de las drogas exigen la liberalización de todas las drogas. El ministro francés del Interior declara: una liberalización del hachís no se contempla. La frontera entre Alemania y Holanda a las 3 de la tarde. Al igual que en Francia, la policía y los funcionarios de aduanas están a la caza de los pequeños consumidores, puesto que los grandes parecen estar fuera del alcance. Como siempre que se apunta a los pequeños consumidores, la operación es un éxito. En pocos minutos se detectan unos gramos de hachís. El primer sospechoso lleva una cantidad algo mayor. Hachís, supongo, unos 100 gramos. Ya es una cantidad considerable. Demasiado para ser una pequeña dosis. ¿De dónde viene usted ahora? El segundo hombre de aduanas descubre un poco de hachís que se ha querido hacer desaparecer en el cenicero debajo de la ventana. El aduanero confisca el hachís, aunque no servirá como prueba. Dice que no es suyo, es algo muy difícil de demostrar. Sin embargo, en su equipaje había una pipa para fumar hachís y un resto de droga. Con eso ya nos lo podemos llevar a la comisaría, donde le caerá una denuncia por tenencia ilícita de drogas. En el nombre de la droga. Le toca el turno al cuarto viajero. Lleva unos gramos escondidos en sus calzoncillos. El aduanero los encuentra enseguida. Hay demasiados consumidores, y muchos de ellos trabajan con el método de las hormigas para conseguir sus dosis personales. Ahí no hay nada que hacer. No creo que se pueda acabar con ello, porque mueve demasiado dinero. Y todo lo que da mucho dinero es casi imposible de controlar. Final del trayecto. 4 consumidores a pequeña escala camino de la comisaría. 4 pequeños consumidores camino de convertirse en criminales. En caso de recaída arriesgan fuertes multas e incluso podrían ir a prisión. Butzbach, un penal al norte de Frankfurt. La tercera parte de los reclusos están aquí por infringir las leyes de estupefacientes. Al igual que en otras prisiones, aquí pueden conseguirse todas las drogas que un yonki necesita. 2 reclusos hablan de su situación. ¿Tienen ustedes dificultades para conseguir aquí algo? Económicas, en todo caso. ¿Pero solo económicas? Sí. Cuando necesito algo aquí dentro lo consigo, mejor y más rápido que fuera. ¿Cree usted que la prohibición de las drogas hace que la gente las consuma menos? No. No, de ninguna manera. Quien quiere tomarlas, las toma. Las leyes en eso no influyen. Nuestro siguiente interlocutor es el alcaide de la prisión. Tampoco él puede alentarnos con sus comentarios. Señor alcaide, hemos venido aquí con la esperanza de encontrar un espacio libre de drogas, por así decir, en el corazón de la represión. Como espacio libre de drogas, lo único que puedo ofrecerles es mi oficina y, supongo, las dependencias de mis colaboradores. ¿Y en cuanto al resto? Por lo demás, debo admitir que no creo que exista, porque ya sabemos que desde que hicieron su aparición, las drogas se encuentran tanto dentro de las cárceles como fuera de ellas. Coca, caballo, crack, anfetas, aquí puede conseguirse cualquier cosa. Un especialista en drogas cuenta cómo trabajan los camellos en las prisiones. Hay que partir de la base de que los camellos están bien organizados dentro de las cárceles y que sus conexiones llegan hasta el exterior. Los grupos trabajan al estilo de la mafia, igual que fuera. Las estructuras son muy similares y es prácticamente la misma gente que trabaja fuera la que se encarga de hacerlo también aquí dentro. La droga se paga a través de la compra que pueden hacer los reclusos. Lo poco que ganan lo cambian por drogas en cuestión de minutos. También se paga con prostitución, hay que decirlo.
¿O son los familiares de fuera de la cárcel los que pagan? Ni siquiera dentro de la cárcel se consigue mantener a la gente apartada de la droga. ¿Para qué sirve entonces la penalización de las drogas? Desde el punto de aquellos que tienen que tratar con el producto final de una adicción fuertemente implantada, debemos decir que, a diferencia de lo que podía ser cierto en el pasado, hoy ya no lleva a ningún sitio intentar erradicar las drogas con leyes penales. El resultado ya lo conocemos, y el número de reclusos drogadictos se ha incrementado de forma continua. Entre un 20 y un 30% de los reclusos en Alemania y Francia están entre rejas por delitos de drogas, sin contar a los menores de edad. La prohibición de las drogas criminaliza a la juventud y llena las cárceles, dice un fiscal francés. El 80% de todos los arrestos policiales por drogas llevados a cabo en Francia son por consumo de hachís. En 1997, 53.000 franceses fueron arrestados por consumo de hachís. La Iglesia francesa declara que la cárcel sirve más a la opinión pública que a los drogadictos. ¿Cuántas veces ha estado ya en la cárcel? Esta es la quinta vez. ¿Por qué motivo? Siempre por estupefacientes. Se refiere al conflicto con las leyes que prohíben la venta de estupefacientes. ¿No es usted capaz de dejar las drogas? En la cabeza sí. Pero la otra parte no puede. Hice una terapia con cierto éxito. Estuve limpio durante algún tiempo, casi año y medio. Pero luego me metí de nuevo. ¿Cuánto dinero necesitaba al mes, de media? Unas 400.000 pesetas. ¿Solo para el consumo? Sí, para el consumo. ¿Y usted cuánto gastaba? Según, solía variar mucho. Dependía de la droga que conseguía. Cuando es de mejor calidad necesitas menos. Y al revés. Pero más o menos. También unas 400.000 aproximadamente. ¿Y cómo conseguía todo ese dinero? Robos en domicilios particulares, pequeños atracos, robos en tiendas y eso. Cuando entraba a algún sitio a robar, ¿qué cosa se llevaba sobre todo? Pues lo más valioso, lo que más dinero daba. Joyas, aparatos de vídeo. El suyo tampoco está mal. Los drogadictos se meten en la delincuencia porque las drogas son muy caras. En Alemania, el 45% de los robos de coches, el 37% de los robos en domicilios particulares, el 20% de los atracos son cometidos por drogadictos. Los daños ascienden a entre 250 y 500.000 millones de pesetas al año. Para toda la Unión Europea se calculan entre 1,5 billones y 3 billones de pesetas al año. En la lucha contra la droga, los programas de trabajo consiguen más que la penalización. París, tercer jueves de noviembre. Comienza una fiesta gigantesca. Ha llegado el nuevo Beaujolais. Millones de personas celebran la llegada de un vino de culto. Muchos acompañan la ocasión fumando un cigarrillo. En Francia, la droga tabaco y la droga alcohol matan a unas 100.000 personas al año, 650 veces más que la heroína. Sin embargo, a nadie se le ocurriría prohibir el alcohol o el tabaco. La mayoría de las personas manejan estas drogas de manera más o menos razonable porque forman parte de la vida diaria. Muchos ni siquiera saben que el tabaco y el alcohol son drogas y miran con indignación a aquellos que buscan su felicidad en otra parte. Dicen que un mundo sin drogas es simpático. Pero atención a lo que dicen. Porque un mundo sin alcohol, y es que el alcohol es una droga, un mundo sin alcohol significa una buena comida sin vino. ¿Les parece simpático eso? Yo lo encuentro bastante antipático. Si me dicen que lo simpático es un mundo en el que nadie depende de la droga, estoy de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que en todas las sociedades hay drogas culturalmente aceptadas y las sociedades saben convivir más o menos bien con esas drogas. Es cierto que el 80% de la gente de mi generación ha probado el cannabis, y no solo una vez, sino de forma habitual. Una buena canción de los Rolling Stones iba muy bien con un canuto. Es como una buena comida con un buen vino.
El problema era que el canuto no siempre era de buena calidad. Para eso no había garantía. Pero, ¿se puede decir que todos nosotros nos hayamos convertido en drogadictos? Seguro que no. La misma discusión tiene lugar en nuestros días. Lo único que ha cambiado es la droga. Una discoteca en Alemania a las 2 de la madrugada. Un lugar que es casi inimaginable sin éxtasis. Hemos quedado con un camello que vende entre 1.350.000 y 1.850.000 pesetas al mes. Y con el portero de una discoteca que nos cuenta qué consumen sus clientes. Drogas y discoteca. ¿Dos conceptos inseparables hoy día? ¿Qué sería una discoteca sin drogas? No funciona. Sin las pastillas, la mayoría de los clubes o discotecas no serían sitios tan divertidos y alegres como lo parecen cuando uno se ha metido alguna pastillita. Esto quiere decir que... A los dueños de las discotecas no les interesa que este problema se solucione. Aquí en Bremen hemos tenido varios casos de discotecas que han intentado permanecer limpias y que han tenido que cerrar después de 4 o 5 meses. En todas las discotecas en las que yo he trabajado había éxtasis y también cocaína. Antes, los jóvenes sabían lo que compraban, pero desde que la policía ha cerrado varios laboratorios de drogas de diseño, las cosas han cambiado. Hay mucha droga adulterada en circulación con severas consecuencias. Lo que ocurre es que con el tiempo las pastillas llegan a estar mezcladas con anfetaminas y otras cosas que no te dejan dormir, que te afectan la motricidad y todo eso. Y desde que en Holanda los productos necesarios para fabricar el éxtasis solo se consiguen con receta, todo se ha vuelto aún mucho más clandestino. Y es imposible saber qué cosas hay dentro de una pastilla. El éxtasis y la cocaína ganan terreno. Sobre todo en Holanda, Gran Bretaña, España, Francia y Alemania. Se han duplicado las incautaciones policiales. Las pastillas de las fiestas pueden ser peligrosas. Cada vez hay más pastillas adulteradas con otras sustancias. Ni siquiera los camellos saben lo que están vendiendo. Aumenta el número de muertos por éxtasis. La mayoría son víctimas de drogas adulteradas. El riesgo es incalculable. Frankfurt, Alemania. Otra consecuencia de la prohibición de las drogas, la prostitución. Esta mujer vende su cuerpo para ganarse el dinero del chute. Y como necesita mucho dinero, acepta cualquier cosa, hasta las prácticas sexuales más arriesgadas. En 2 ocasiones sus clientes han intentado matarla. Aún no está infectada con el virus del SIDA, pero ya ha cogido una hepatitis, en el nombre de la droga. ¿Cuánto dinero ha gastado usted al mes en drogas, digamos, en sus mejores tiempos? Dios mío, nunca lo he llegado a sumar día a día. Pero sí tengo una idea aproximada, y en mis mejores tiempos he llegado a gastar unas 85.000 pesetas diarias. Eso hace 2,5 millones en un mes. Y en primer lugar hay que ganar todo ese dinero. ¿Tanto ganaba usted con la prostitución? No me quedaba más remedio, pero tampoco era consciente de ello. Cuando me puse a calcularlo más en serio, me di cuenta. Y por fin conseguí dejar el hotel. Mientras estamos hablando, a un yonki ciego que está pidiendo en la calle le roban la limosna. Él pide limosna y por eso tiene que aguantar que le hagan esas cosas. Y hemos llegado a un punto en que ya no hay piedad. Le quitan lo que tenga sin parpadear. Cada vez están peor las cosas. Hay mucha más violencia. Este es también otro de los riesgos de la prostitución. Siempre estás con miedo de coger el SIDA o algo parecido. Hasta ahora he tenido la suerte de no contagiarme del SIDA, pero el riesgo siempre está ahí. Tarde o temprano llega el día que te violan. Y yo llevo 2 intentos de asesinato. Y es lógico que no todos los violadores acceden a tu petición de usar un preservativo. A menudo hay que aceptar cosas que en realidad no quieres, pero cuando estás con el mono haces cosas que en circunstancias normales nunca harías.
Eso se refiere tanto al posible contagio de enfermedades como a las prácticas que en parte exigen los hombres. El 50% de las mujeres drogadictas consigue el dinero con la prostitución. La ciudad de Frankfurt pone a disposición de estas mujeres un autobús donde encuentran atención social y médica para evitar lo peor. El 50% de los drogadictos franceses tiene hepatitis. El coste del tratamiento por paciente asciende a casi 400.000 pesetas, un total de 85.000 millones de pesetas. En el nombre de la droga, Frankfurt, Alemania, el día a día de la droga. En la acera, un yonki de los más duros ofrece sus servicios. Tiene todo lo que un drogadicto necesita para su adicción. Hace 15 años que está enganchado. Su negocio es una especie de reciclado de aquello que otros toxicómanos le regalan después de haberse inyectado, como por ejemplo gasas y algodones. De ellos destila los restos de heroína y los utiliza para uso propio o para vender. Con cada chutazo que pone puede estar transmitiendo también una hepatitis A, B o C, o tal vez el virus del SIDA. Casi no puede haber mayor riesgo para la salud. Y sería evitable si el Estado decidiera recetar la droga a los adictos. Pero aún queda un largo camino por delante. Hasta la fecha el Estado no interviene hasta que los adictos están seriamente enfermos y empiezan a costar mucho dinero. En este caso financia los centros de acogida como este, en el que los toxicómanos encuentran atención médica y social. En los que las prostitutas sin hogar pueden encontrar una cama durante un par de horas o incluso semanas, y en los que los adictos afectados por SIDA, hepatitis o cáncer de hígado reciben metadona. Pero en Alemania, para recibir esta droga sustitutiva, hace falta demostrar una enfermedad aguda como consecuencia de la drogadicción. Solo entonces el Estado se apiada. El director de este centro de acogida comenta esta forma de caridad estatal. Desde mi punto de vista es completamente negativo, porque hay un gran número de adictos heroinómanos de larga duración para los que una indicación social sería una buena solución. Parece un poco absurdo. Primero hay que enfermar para luego poder ser salvado. En resumen, es lo que vienen a decir las normativas, sí. Aunque todos pueden ver la miseria causada por la prohibición de las drogas, los intentos de ayuda están prohibidos por ley. Frankfurt, al igual que otras ciudades, ha creado una solución intermedia, las salas de consumo. Aquí los toxicómanos pueden inyectarse la heroína en buenas condiciones de higiene. A unos 300 metros de este drogadicto se está inaugurando una de estas salas. Dentro de unas horas acudirán los primeros heroinómanos para inyectarse las primeras dosis. El Estado pone las jeringuillas, las cucharas, el desinfectante y los espacios para el consumo de drogas ilegales y adulteradas. De momento no se puede hacer más. En el acto están presentes el fiscal supremo y el jefe delegado de policía. El día a día de la droga en una capital europea en la que ya no sirven las buenas palabras porque no cambian la miseria de los adictos. Cada inyección que se pone aquí habrá servido para prevenir el SIDA, la hepatitis y otras enfermedades. En Frankfurt la política de la limitación de daños encuentra el apoyo de todos los partidos de la policía y de la fiscalía. Hay proyectos de mayor envergadura a la vista. Según las palabras del fiscal Harald Korner, las salas de consumo son solo un primer paso. En la actual situación política, en la que el suministro de opiáceos puros aún no es una posibilidad legal, las salas de consumo son un compromiso. El consumo, si es que tiene que haberlo, al menos se lleva a cabo en buenas condiciones de higiene, que siempre es mejor que un consumo entre cubos de basura. Heroína por amor al prójimo. La ciudad de Frankfurt quiere suministrar opiáceos puros a los adictos más afectados. En contra de su propio partido, la alcaldesa conservadora Petra Roth continúa la política de verdes y socialdemócratas.
Lo que me importa es poder ayudar a seres humanos. La política tiene una obligación con todos los grupos de la sociedad. Y si con nuestra política sanitaria conseguimos llegar a esta parte de la población, no me importa en absoluto los programas de partido que pueda haber en contra de ella. Para mí, solo cuenta el hombre al que he podido librar de su adicción. La Oficina Federal de la Salud rechaza la petición de heroína con receta. Ahora el caso ha pasado a los tribunales. Suiza presenta los resultados de éxito de su entrega controlada de heroína. Dinamarca quiere implantar el modelo suizo. También en Italia la experiencia suiza ha encontrado un eco positivo. El 70% de los suizos votaron por una entrega controlada de heroína. Zurich. Conferencia de prensa en la Policlínica Crossline al final de los 3 años que ha durado el proyecto de suministro controlado de heroína a 1000 grandes adictos. Los resultados son positivos en todos los casos. Un caso entre 1000. Son las 8 de la mañana. Bruno, 40 años, fotógrafo publicitario, camino de la sala de inyecciones. Por 1500 pesetas recibe una dosis de heroína dentro de una jeringuilla estéril. Bajo supervisión médica se inyecta la dosis. Por la tarde volverá a por otra. En otros tiempos se inyectaba hasta 30 veces al día. Gracias al suministro estatal de droga de absoluta pureza, pudo reducir su consumo a 2 inyecciones diarias. El precio, 1500 pesetas en lugar de 17.000. La jeringuilla se destruye como es debido. Lo fácil que puede resultar salvar a una persona. Hace 24 años que soy toxicómano, adicto a drogas duras. He perdido mi negocio y mi familia. Tuve una fase muy depresiva. Los últimos 10 años he estado muy inestable y comencé a utilizar también cocaína, una mezcla de heroína y cocaína. Estas imágenes de la situación de los drogadictos en Zúrich fueron tomadas hace unos años. También Bruno se encontraba aquí. Hoy ya no pueden filmarse secuencias como las de este vídeo policial. Los yonkis más duros reciben su heroína del Estado. Un primer paso hacia una vida más o menos normal. El jefe de policía de Zúrich, Marcel Bevier, acerca del grupo de personas incluidas en el proyecto. Las personas incluidas en este plan experimental eran sobre todo grandes adictos con un alto grado de abandono. Eran personas que antes pasaban casi a diario por las dependencias policiales para ser presentadas al médico de urgencias. Luego eran puestos en libertad y 2 horas más tarde ya estaban de nuevo en su entorno habitual. Era una clientela para la que la policía o la cárcel con seguridad no era el sitio adecuado. Un grupo de personas desahuciadas por los trabajadores sociales, los médicos, los jueces y los policías, personas con un espacio reservado en las listas de muertos de las estadísticas. Hoy ya no figuran en ellas. Lo que ha cambiado es que puedo trabajar de nuevo y eso quiere decir que estoy integrado socialmente. Por fin tengo un domicilio fijo y por fin tuve tiempo de reflexionar acerca de mi situación sin estar siempre pendiente de tener que conseguir algo. El 85% de los participantes en el experimento eran delincuentes habituales en el momento de comenzar el proyecto. Su gasto medio mensual se situaba en torno a las 400.000 pesetas. El 30% no tenía domicilio fijo. Martin Killians, del Instituto de Criminología de la Universidad de Lausanne. Estas 1000 personas que reciben su dosis de heroína en Suiza no son toxicómanos corrientes. Son personas gravemente afectadas que llevan muchos años enganchados sin conseguir salir. Son bastante mayores y han sido muy productivos en el ámbito de la delincuencia. Perdonen la palabra productivos, pero son personas con un gran consumo y un largo pasado delictivo. La heroína con receta ha tenido un gran éxito a nivel criminológico y político. Se observa un fuerte descenso en el ámbito de los robos a comercios, a domicilios particulares y en la venta de drogas. Los delitos relacionados con la adquisición de drogas han disminuido un 90%.
Un elemento interesante que se desprende de nuestros resultados es que casi todos los toxicómanos comerciaban con drogas de forma muy intensiva. Eso quiere decir que revendían la droga que habían comprado a los grandes traficantes extranjeros. Estos traficantes a gran escala son capaces de introducir grandes cantidades de drogas en Suiza u otros países europeos. Pero a la hora de la reventa en papelinas tienen graves problemas. Para esta parte del negocio, necesitan a los toxicómanos que se ganan su propio consumo con la reventa. Son drogadictos que abordan a otros jóvenes aún no enganchados y acaban creándose así un nuevo grupo de consumidores. A través del programa de reparto estatal de heroína, el 90% de las personas incluidas ha dejado de traficar. Lo que podría traducirse en que los grandes traficantes a medio plazo se enfrentarán al problema de no disponer de camellos para la venta callejera, capaces de encontrar nueva clientela para sus productos. Creo que tanto para la juventud como para la salud pública, esto sería una de las mayores victorias que superaría con creces los bajos porcentajes de personas que han conseguido desintoxicarse. También Bruno ha atravesado todas las vicisitudes de un toxicómano. ¿Cómo podría haber sido su vida en el caso de haber podido disponer mucho antes del programa de reparto de heroína? Seguro que no hubiera dado el paso hacia la ilegalidad. Podría haberme ahorrado muchas cosas. Mi salud no habría sufrido tanto. Y pienso que es muy posible que aún tuviera mi negocio. Hoy Bruno participa en un programa de trabajo de la ciudad de Zúrich. Ahora el mismo Estado que arruinó su salud y su economía con sus prohibiciones tiene que volver a integrarlo socialmente invirtiendo grandes cantidades de dinero. Y Bruno sigue haciendo lo mismo que antes, consumir heroína. ¿Cómo es su situación hoy? Usted sigue consumiendo heroína, solo que se la proporciona el Estado o la ciudad de Zúrich. ¿Es distinta a esa heroína? Es una heroína más pura, eso hay que decirlo. Es una gran diferencia a nivel de salud. Antes tenía no sé cuántos abscesos. Tuve la hepatitis A, B y C. Todo ello durante la época de represión, cuando existía la prohibición de venta de jeringuillas. Las mismas drogas suelen estar muy adulteradas. En los 15 meses que llevo en el proyecto Crossline, no he tenido problemas con el hígado ni he tenido ningún tipo de infección. Desde que estoy en el proyecto me he estabilizado y he recuperado la capacidad de trabajo en un 100%. Solo en Zúrich 125 grandes adictos están incluidos en el proyecto. La mayoría trabaja fuera o dentro de las instituciones municipales a pesar de su adicción. No es una terapia ocupacional, sino un trabajo serio y una formación profesional. Para muchos, la primera de toda su vida. En la lavandería lavan para los asilos municipales y planchan para los socialmente desfavorecidos. Un toxicómano puede hacer todo eso y más cuando recibe su dosis de heroína pura y no tiene que estar robando o atracando para conseguir dinero para drogas ilegales. En el taller de costura confeccionan prendas para ellos mismos. Hay cursos de pintura, de fotografía y de informática. El día siguiente no está marcado por la necesidad de conseguir dinero para drogas. La adjunta para asuntos de drogas de la ciudad de Zúrich explica la filosofía del centro. La prohibición que tenemos es algo muy incomprensible. Cuesta mucho dinero y causa muchísimo sufrimiento. Y nadie pregunta por el coste o si sirve para algo, simplemente se continúa con el sistema de siempre. En mi opinión, en Suiza hemos conseguido distanciarnos de esta prohibición total con varias medidas ubicadas en un ámbito legal, llamémosle de penumbra, y las reacciones han sido sonadas.
Pero pienso que es un hecho que hay personas que consumen sustancias muy problemáticas y que dentro de una sociedad moderna y abierta habría que llegar a decir, de acuerdo, es un hecho, y debemos buscar una forma de convivir con este fenómeno, con este tema tan complejo. Una solución que no sea muy cara y que cause el menor sufrimiento posible. El modelo suizo es un éxito a nivel económico. La reducción de la delincuencia conduce a un ahorro de casi 5.000 pesetas por día y persona a pesar de la atención que recibe. Para 1.000 pacientes se llega a un ahorro de 1.700 millones de pesetas al año. Junio de 1998. Bruno lleva 6 meses limpio y no es el único que ha conseguido desengancharse de la heroína gracias al proyecto. El encargado de asuntos de drogas del gobierno federal alemán declara que el modelo suizo no sirve de referencia para Alemania. Otro político del Partido Democrático opina que un reparto de heroína por parte del Estado es como cerveza gratuita para los alcohólicos. Los frentes se van haciendo permeables. A pesar de declaraciones contrarias, hasta los más conservadores entre los políticos democristianos están dispuestos a reflexionar acerca de un reparto controlado de heroína. Tal vez en el futuro imágenes como estas ya no se verán en Alemania. Solo en Francia sigue siendo el pan de cada día. Las nuevas ideas no resultan contagiosas, pero sí el SIDA y la hepatitis A, B y C. Pero hay otros posibles contagios. En ningún lugar la miseria se percibe con más claridad que aquí en Frankfurt, entre las torres de cristal de los grandes bancos. Tal vez algún día se admitirá que también el mundo del dinero está infectado, porque los billetes que los toxicómanos pagan por sus papelinas vuelven aquí después de dar unas cuantas vueltas al mundo. Entonces se demostrará que los bancos no son inmunes a los virus que transporta el dinero de las drogas. El negocio de las drogas es el sector de mayor crecimiento a nivel mundial. La droga mueve 60 billones de pesetas al año. 60 billones de pesetas que representan el 8% del comercio mundial. Más y más dinero procedente del narcotráfico penetra en la circulación del dinero mundial. Según el juez italiano asesinado Falcone, 1/3 de los negocios de inmobiliaria y la Costa Azul son financiados por la mafia. Los expertos estiman que en Alemania se blanquean entre 4 y 7 billones de pesetas procedentes del narcotráfico al año. También en la conferencia antidrogas de París ahora se está hablando de dinero. Un diputado del Parlamento Europeo pronostica la liberalización de todas las drogas. La amenaza que la prohibición significa para la sociedad será incalculable dentro de unos años. El 8% del Producto Interior Bruto Mundial se deriva del tráfico de drogas, lo que representa una gran amenaza para las instituciones. Este es el peligro más inminente que representan las drogas ilegales. Hay que proceder a una rápida liberalización de las drogas, comenzando por el cannabis, para que el Estado recupere el control sobre un proceso que se le ha escapado de las manos. Se trata de un proceso que amenaza la esencia de la democracia y afecta a políticos, policías, jueces y periodistas corruptos. Los aspectos de esta corrupción se hacen visibles en Palermo a finales de 1997. Aquí, en el corazón del crimen organizado, la mafia mueve casi 10 billones de pesetas al año. Una tercera parte de este dinero procede directamente del narcotráfico. En esta ciudad comienza ahora un juicio relacionado con las drogas, la política y la mafia. Uno de los acusados es el político Marcello Dell'Utri. Representa el partido Forza Italia en el Parlamento italiano. Se le acusa de haber servido de enlace entre la mafia y la política. Además, tiene que responder por presuntas acciones de blanqueo de dinero. El auto de procesamiento describe cómo los dineros ilegales penetran cada vez más en la sociedad y dirigen la política. La historia comienza en los años 60 en Milán, cuando Dell'Utri se convierte en estrecho colaborador del magnate de los medios de comunicación Silvio Berlusconi. En este momento su constructora Edilnord estaba edificando una megaciudad a las afueras de Milán, Milano 2, en el corazón de la ciudad satélite, una emisora de televisión, el primer paso hacia el imperio de Berlusconi. También formaba parte del juego la banca Rassini, que según los jueces de instrucción sirvió como plataforma de salida para el dinero de la Cosa Nostra.
En pocos años Berlusconi se había convertido en un magnate con una emisora propia de televisión. Según el auto de procesamiento, De Lutri se encargaba de hacer los contactos. Un primer encuentro se celebró a mediados de los 70. Un avión despegaba procedente de Palermo dirección a Milán. A bordo se encontraba el jefe mafioso Stefano Bontate. En Milán se reunió con el traficante internacional de drogas mafioso Francesco Di Carlo. Este es ahora testigo principal y cuenta que Bontate quería invertir su dinero negro en empresas legales de Milán. Supuestamente en la oficina de Lutri se celebró una reunión con Berlusconi en la que Bontate le ofreció sus servicios y protección personal. El guardaespaldas que Bontate envió a Berlusconi fue Vittorio Mangano, según la policía un peligroso mafioso y narcotraficante internacional. Con la mediación de Lutri, este hombre vivió a lo largo de varios años en la mansión de Berlusconi cumpliendo la supuesta función de vigilante. De acuerdo con los escritos de la acusación, entre otras cosas se ocupaba de la colocación de los dineros negros de la mafia siciliana en colaboración con De Lutri. En este tiempo, De Lutri también efectuó varios viajes a Palermo. Se dice que allí se encontraba con representantes de la mafia. Los temas de las conversaciones eran las adjudicaciones de obras y la compra de compañías de televisión. Una y otra vez, el nombre de Berlusconi aparece junto al de Lutri. ¿Por qué? Tal vez porque la mafia quiso invertir en medios de comunicación y Berlusconi estaba convirtiéndose en el empresario número uno del panorama televisivo italiano. Solo hay una cosa segura, el jefe Bontate quería comprar una emisora de televisión. El mafioso y político democristiano, además de amigo de Bontate, Gioacchino Pennino, sabe por qué. ¿Cree usted que esta compra servía para blanquear el dinero negro de la mafia? Indudablemente, este fue uno de los motivos. Pero la razón principal fue que Stefano Bontate había comprendido la importancia de la información, tanto que ya había contado con algunos periodistas. Bontate sabía que una televisión dirigida por él atacaría menos a la mafia y de esta manera le haría menos daño. La mafia necesitaba tranquilidad y socios legales para sus negocios sucios. Cuando se hundió el corrupto sistema político italiano, De Lutri le propuso a Berlusconi la creación de un partido político. Había llegado la hora de Forza Italia. Presentaba a Berlusconi como figura sin tacha que se haría cargo de la nueva Italia. La mafia decidió jugar esta carta y apostó por el nuevo partido. Un hombre que puede confirmar esta versión es Angelo Siino, encargado de negocios de la Cosa Nostra. Él describe el guión según el cual se llevó a cabo el cambio de poder. Este guión fijaba la estrategia política de la Cosa Nostra. Describe cómo los votos cambian de los democristianos a los socialistas y de ahí en bloque a Forza Italia. Porque la mafia había dado una recomendación de voto a favor del nuevo partido. Berlusconi se convierte en presidente de la nación, un hombre sin antecedentes políticos, lo nunca visto. Mientras Berlusconi se instala en Roma en las inmediaciones del poder, De Lutri comienza actividades propias en la parte norte del país. En 1994 recibe en su mansión del Lago de Como a un hombre que había pasado 10 años en la cárcel por tráfico de drogas. Vittorio Mangano, de nuevo en libertad. Los dos ideaban proyectos de ley que facilitarían los asuntos de la mafia. Sin embargo, no llegaría la oportunidad de llevarlos ante el Parlamento. Berlusconi deja la silla presidencial pocos meses después. Sin embargo, queda una incógnita con respecto al mafioso Stefano Bontate. Después de haber sido asesinado, ¿quién se había quedado con el dinero negro que presuntamente había invertido en la industria televisiva? El exmafioso Gioacchino Pennino, hoy testigo principal en varias causas políticas, sugiere: por lo que se refiere a la enorme fortuna de Bontate, es posible que se haya quedado en manos de aquellos que la habían administrado, Berlusconi y los hermanos de Lutri. O ni siquiera se ha quedado en Italia, el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando.
La mafia gana su dinero en Sicilia, controlando el tráfico internacional de drogas. Pero el dinero va al extranjero. Sería interesante poder averiguar cuánto dinero tiene la mafia depositado en cuentas de Suiza, de Irlanda, de Liechtenstein o Luxemburgo. El dinero de la droga penetra cada vez más en el mundo financiero, también en Alemania. Las transacciones superan con creces las del conjunto de los 4 gigantes del automóvil, General Motors, Ford, Toyota y Daimler-Benz. Los países del norte creían estar protegidos por sus leyes y su mentalidad contraria a la corrupción, pero no es así. Hasta los mejores bancos alemanes ya no son inmunes a los dineros procedentes de la heroína, la cocaína y el cannabis. Múnich, abril de 1998. Después de muchos años se está terminando un juicio por blanqueo de dinero. Por primera vez en Europa se ha podido acabar con una organización dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero. El tribunal dicta severas penas, 10 y 12 años de cárcel. El juicio de los presuntos cómplices en los bancos aún está por celebrar. El sistema es sencillo y genial. En resumen, su funcionamiento era el siguiente. Una empresa turca de importaciones y exportaciones con sede en Estambul encargaba mercancías en Alemania, sobre todo maquinaria, camiones, etc. En Turquía los receptores pagaban la mercancía a la empresa de importación-exportación que al mismo tiempo era dueña de una agencia de cambios. Sin embargo, el dinero no era enviado a Alemania. Su dueño compraba heroína, la cargaba en camiones, los enviaba a Milán y allí vendía la droga. El dinero era transportado a Alemania por mensajeros que lo entregaban a una casa de cambios en Múnich. Esta pagaba las facturas de las mercancías enviadas a Turquía, pero al final los investigadores de la Brigada Criminal de Baviera le estaban observando. El jefe de la comisión, Ferdinand Schmitz. Habíamos observado que en Múnich se estaban acumulando grandes cantidades de dinero procedente de la venta de drogas. Este dinero se cambiaba a moneda alemana y se entregaba como pago legal de los encargos hechos por los clientes turcos. Para ello el dinero se llevaba a los bancos alemanes donde había empleados que no hacían preguntas. ¿Cómo llegó ese dinero a los bancos, tratándose de cantidades tan grandes? En parte por procedimientos no muy típicos para los bancos, tal y como los mensajeros lo habían entregado a las agencias de cambios, en bolsas de plástico o bolsas de gimnasio, y simplemente puesto encima del mostrador. El sistema funcionó durante 12 años. En este periodo fueron blanqueados unos 100 millones de marcos alemanes, el equivalente a 8.500 millones de pesetas. El blanqueo de moneda extranjera se había convertido en su principal fuente de ingresos. El volumen de negocio del ámbito de divisas de este banco en particular dependía en un 70% de esta agencia de cambios investigada por nosotros. ¿Se trataba de mucho dinero? Ante la duda, en lugar de renunciar a este ingreso que constituía una parte importante del volumen de negocios de la sucursal, los responsables habrán tomado en cuenta los pros y los contras a la hora de tomar su decisión acerca de la continuidad o no de sus relaciones comerciales. El fin del secreto bancario también sería el fin de la mafia. Mientras exista el secreto bancario no se puede decir que la mafia está vencida. Quisiera decirles a los banqueros que tengan cuidado. Claro que es cierto que el dinero no huele mal,
Y cuando un mafioso entrega en el banco una pequeña cantidad de dinero, el director es dueño de su decisión. Pero cuando ese mafioso entrega millones o miles de millones, entonces está claro que ya no es cliente de este banco, sino su jefe. Es él quien decide la política de negocios de este instituto de crédito. Si los bancos quieren conservar su independencia, tendrían que ser los primeros en ayudar al Estado a levantar el secreto bancario. Uno de los banqueros que se había metido demasiado en los asuntos de la mafia, del narcotráfico y de otros dineros ilegales fue Michele Sindona. Fue envenenado en la cárcel. Otro banquero, Roberto Calvi, fue asesinado en Londres porque no cumplía las expectativas de la mafia. A gente como esa es a quien el Estado encomienda el abastecimiento de la juventud con drogas. Los criminales proveen la materia con la que los jóvenes huyen de la triste cotidianidad. Solo en Alemania, la prohibición de las drogas cuesta cerca de 1.200.000 millones de pesetas al año, una suma que daría más de sí en programas de trabajo y de prevención. La persecución penal no solo no ha conseguido nada, sino que ha contribuido a incrementar el sufrimiento social y sanitario. Hace falta encontrar reglas nuevas. Hace falta encontrar reglas que garanticen la calidad de lo que toma la gente joven y la gente no tan joven. Es un deber del Estado. Es necesario proteger la sociedad contra los intereses mafiosos, los grupos y las organizaciones que solo quieren ganar dinero. Todo el mundo sabe que la prohibición acaba siendo una ventaja para aquellos que comercian con drogas. Cuanto más peligroso sea venderlas, tanto más caras pueden venderse. Y cuanto más caras sean, mejor van los negocios. Todos los que creen que el problema de las drogas duras y de la mafia puede solucionarse con más presencia policial, olvidan una cosa. Este fue el sueño de las sociedades socialistas, batir el capitalismo con la represión, pero ya lo han visto. Han fracasado todos.